Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión Políticas Públicas de Juventud en México, Importancia y Herramientas, así como el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Política de Juventud, el CIMEJUV, la cual tiene como objetivo la presentación del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Política de Juventud, y esta herramienta tiene el propósito de articular el conjunto de instrumentos y estrategias desarrolladas por el IMJUVE en su calidad de ente rector de la Política Nacional de Juventud, en coordinación con entidades y dependencias de la Administración Pública Federal. Agradecemos mucho el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito transmitir un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, que por motivos de agenda no podrá acompañarnos en la sesión. Y de igual forma, me permito presentar a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa. Por parte del Instituto Mexicano de la Juventud, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Nayeli Yoval Segura, directora de Coordinación Sectorial y Regional del IMJUVE. En este sentido, daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades y me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Alma Galicia Esquivel. Adelante, licenciada, por favor. Gracias, Leslie. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Disculpen, como bien lo comentó mi compañera Leslie, nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Valle, se disculpa porque por motivos de agenda no nos pudo acompañar, y a la licenciada Nayeli y a todos ustedes les deja un cordial saludo. Y continuando con el programa, el día de hoy le daremos continuidad al seminario para el fortalecimiento de la política pública en materia de juventudes. Y hoy tendremos el tema número 2, Políticas Públicas de Juventud en México, Importancia y Herramientas, Sistema de Monitoreo y Evaluación de Política de Juventud, CIMEJUV. Este seminario consta de 8 sesiones. En esta ocasión, la licenciada Nayeli Yoval nos hará favor de exponer este tema 2, y en esta sesión pues habremos de conocer cómo está la situación de la juventud o las juventudes en México, las acciones, los programas, toda la interacción y la vinculación interinstitucional que tiene el IMJUVE, que es la encargada de coordinar la política de juventud en México. Y pues bueno, a través de la exposición de la licenciada Nayeli Segura habremos de conocer cómo estamos en este tema. Y sin más, pues gracias a todos por su asistencia a esta sesión, y le doy la palabra a mi compañera Leslie para continuar con el programa. Muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de la licenciada Alma Galicia Esquivel. Y antes de comenzar con nuestra sesión, nos gustaría mucho invitarlas e invitarlos a todos ustedes que nos acompañan en Zoom y en nuestra transmisión en Facebook Live a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat, y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle los micrófonos a la licenciada Nayeli Yoval Segura para comenzar con su ponencia. Adelante, licenciada. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. A nombre, en primer lugar, de nuestro director general Guillermo Rafael Santiago Rodríguez y de todo el equipo que conformamos el Instituto Mexicano de la Juventud, pues no solo les doy la más cordial bienvenida, sino les agradezco mucho el tiempo que han estado invirtiendo en estas sesiones temáticas que, como ya mencionaban, buscan contribuir a que no solo la política pública en materia de juventud a nivel local sea mucho más fuerte, sino también a que podamos fortalecer los lazos de colaboración y de trabajo en conjunto. Así que
pues enhorabuena, me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes esta sesión, que como ya mencionábamos se llama Políticas Públicas de Juventud en México, Importancia y Herramientas, y nos dará mucho gusto también compartir lo que se ha desarrollado en los últimos años en este instituto para favorecer todo ese trabajo en materia de política pública. Me voy a permitir compartir una presentación. La idea es que podamos hacerla de manera ágil, con un espacio hacia el final, en el que podamos hacer un intercambio a propósito de las dudas, inquietudes o incluso información complementaria que ustedes quieran compartir. Así que voy a iniciar con esta presentación. Me gustaría, bueno, va a estar dividida en cinco momentos. La primera, una muy breve presentación que va simplemente enfatizar en lo que ya se señalaba sobre el rol del instituto. Luego quisiera abordar el qué significa ser persona joven en México y cuál es la situación actual de las personas jóvenes en este país, para continuar con el tema de políticas públicas, con perspectivas e interseccionalidad y cerrar con las herramientas que vamos a presentarles. Así que, pues, a manera, como les decía, de enfatizar la presentación, quisiera decir que el Instituto Mexicano de la Juventud es esta entidad del gobierno federal cuyo trabajo es articular, orientar y evaluar las políticas públicas a favor de las y los jóvenes mexicanos para contribuir a mejorar las condiciones que tienen para ejercer y disfrutar plenamente sus derechos humanos. Creo que a propósito de esta presentación y del tema de hoy, pues es muy importante reconocer en esta instancia esta lógica de rectoría que, digamos, es su razón principal de ser. Si bien también hay una atención directa a personas jóvenes a propósito de diversos componentes con los que contamos en el instituto, lo cierto es que la razón fundamental de ser es esta: articular, orientar y evaluar las políticas públicas. Eso, por supuesto, supone una serie de desafíos que estamos tratando de hacer, a los que estamos tratando de hacer frente a propósito de tres ejes de trabajo que han, digamos, guiado nuestro actuar durante esta administración. El primero de ellos es el trabajar desde un enfoque de derechos humanos, es decir, que las personas jóvenes sean reconocidas como personas con capacidad de agencia, de toma de decisión y, por supuesto, de ejercicio de derechos. El segundo eje vinculado a la articulación y la participación, la articulación evidentemente enfocada en este rol de rectoría y política pública. Necesitamos coordinar, trabajar de manera conjunta con distintos sectores, con los distintos sectores que conforman el gobierno, y en ese sentido la articulación se vuelve clave. Y por supuesto también la participación, en donde queremos dejar en un lugar protagónico y central a las personas jóvenes. Y el tercer eje con el que hemos trabajado durante esta administración es todo el tema de investigación, en donde vayamos posicionando herramientas como una de las que les voy a presentar hoy, que es la perspectiva de juventudes, que permitan que todo el trabajo de articulación, participación y de reconocimiento de derechos humanos puedan, pues, tener una base científica y sobre todo que puedan tener las herramientas y los elementos que permitan pues hacerlos más sólidos conforme pase el tiempo. Ahora, ¿qué es ser persona joven en México? Lo primero que tenemos que identificar es que el concepto de juventudes no tiene una definición internacional universalmente aceptada como sí lo tiene la definición de niñez o de adolescencia. Hay ciertos parámetros y convenciones internacionales consensuadas por todos los países, por lo menos integrantes de las Naciones Unidas, que van definiendo qué es la niñez, qué es la adolescencia, pero no así con el concepto de juventud. Sin embargo, la propia Organización de las Naciones Unidas sí plantea que, sin perjuicio de cualquier otra definición hecha por los Estados miembros, las personas jóvenes son aquellas que tienen entre 15 y 24 años. Pero quiero enfatizar en esto que plantea de que esto no menoscaba la definición que los países tengan. En este caso, en el caso de México, las personas jóvenes son aquellas que tienen entre 12 y 29 años, ¿no? Y bueno, esto, digamos, esta definición, que aunque no es universalmente aceptada, pero que sí es un parámetro en el marco de las Naciones Unidas, surge a propósito de algunos contextos globales, sobre todo en el marco del Año Internacional de la Juventud en el 85. Esta imagen que les presento ahora, pues un poco lo que quiere dar cuenta es de la diversidad que hay de parámetros en términos etarios y que justo reafirman esto de que no hay una concepción universal del que es ser joven en el mundo.
Y esta es solo una fotografía de la región de Iberoamérica, en donde está toda América Latina, más España y Portugal, en donde se puede ver con mucha claridad que hay países donde la edad de joven o de ser una persona joven inicia a los 12 años y termina a los 35, como es el caso de Costa Rica. Pero insisto, en nuestro país, según la ley del Instituto Mexicano de la Juventud, este rango etario para las personas jóvenes va de los 12 a los 29 años. Esto es muy relevante porque finalmente nos habla de cómo tendríamos que estar definiendo la política pública en un país para este grupo poblacional. Entonces, pues como verán, no es nada sencillo abordar este tema de políticas públicas considerando rangos tan amplios, ¿no? Ahora, ¿qué significa el ser joven en un país como México? Si bien tenemos este parámetro que ya les daba yo de la edad, lo cierto es que hay una serie de condiciones que van caracterizando y van definiendo cuáles son las problemáticas o necesidades que tienen las personas jóvenes. Por supuesto que esto que les voy a compartir es meramente un panorama. Hay más información que pueden encontrar en distintas herramientas que hemos venido generando desde el instituto, pero que queremos, con este breve panorama, lo que queremos es un poco problematizar y que ustedes dimensionen que no es nada sencillo pues trabajar o construir políticas públicas para personas jóvenes. En este sentido, actualmente hay cerca de 1.200 millones de personas entre 15 y 24 años, recordando que este es el rango etario que manejan las Naciones Unidas, lo cual significa el 16% de la población del mundo. Sin embargo, si ampliamos un poco el rango hacia los 15, de los 15 hacia los 29, tenemos 1.804 millones. Y si ahí incluyéramos las personas de 12 a 15 años en las que refiere el marco nacional, pues tendríamos mucho más personas en el mundo de esta edad, ¿no? Y lo cierto es que esto, digamos, como en términos de cifras, nos da un gran panorama de la densidad demográfica que estamos teniendo de esta población. Pero lo cierto es que tenemos también que no perder de vista que estos números se acompañan de una serie de paradojas, complejidades que se van dando a propósito de coyunturas y contextos como las que vivimos actualmente. En el caso pues, de México, pues incluso cuestiones que tienen que ver con la pandemia, pero en el nivel global pues tenemos contextos de guerra, de cambio climático, que van permeando en cómo las problemáticas y necesidades de las personas jóvenes van complejizándose, ¿no? A pesar de que hay pues, muchas más ventajas en la generación actual de jóvenes que en generaciones pasadas. Y ya para ir aterrizando, en el caso de México, la población joven, de acuerdo al último censo, es de pues cerca de 38 millones, 37.7 millones de personas jóvenes hay entre 12 y 29 años, un poquito más de mujeres, lo cual implica que pues estas personas jóvenes representan poco más del 30% de la población a nivel nacional. Y es muy relevante pues decirlo, no solo porque eso implica un gran desafío para las políticas públicas actualmente, sino también porque en temas de juventud hay que pensar mucho en el llamado bono demográfico, que es el bono que te da el hecho de que haya mucho más personas en edad productiva que en edad dependiente, y que es un bono que desafortunadamente, según algunos académicos de la UNAM que acaban de escribirlo hace poco, está acabándose ya en México, si no es que ya se acabó y no lo estamos pudiendo aprovechar. No significa que no haya personas o que haya cambiado la situación demográfica de un día a otro, sino que más bien ya no estamos pudiendo aprovechar ese bono demográfico por la misma dinámica demográfica que estamos viviendo. Para darles algunos datos y que podamos también ir identificando, dimensionando y sensibilizándonos sobre cuál es la situación de las personas jóvenes actualmente en México, pues podemos ver que la mayoría se encuentran en el grupo de 15 a 19 años. Es decir, el 28% de toda esta densidad de jóvenes está en esa etapa, seguido por el grupo de 20 a 24 años, ¿no? No hay diferencias importantes en el sexo, es decir, se mantiene esta tendencia que son un poquito más de mujeres que hombres. Otro elemento importante es que la edad mediana de la población en México ha sufrido un importante aumento en las últimas 3 décadas, y esto refleja justo lo que decía yo hace un rato respecto al bono demográfico, en donde pues la edad mediana está en los 28.5 años en 2020, ¿no? Y tiene sentido esto de que aunque todavía hay mucha más población
productiva, en edad productiva que en edad o en condiciones de dependencia. Lo cierto es que esto se está revirtiendo y entonces pues ahí hay como mucha pues claridad de que no se sabe con claridad, o hay quien plantea más bien que se ha desaprovechado este bono demográfico. Los datos también plantean que Chiapas es la entidad con menor mediana de edad, es decir, hay más personas jóvenes en Chiapas, la edad mediana es de 24 años, mientras que en la Ciudad de México es posible encontrar a la edad, a la mediana con mayor edad de 35 años, ¿no? O sea, sí, evidentemente la ciudad ya tiene una población un poco más envejecida que estados como Chiapas. Y hace un par de años, justo con la intención de poder tener más claridad de cómo están las personas jóvenes en las distintas entidades del país, desarrollamos en conjunto con el Fondo de Población de Naciones Unidas una serie de cuadernillos que dan cuenta de la situación de las personas adolescentes y jóvenes en cada una de las entidades. Hay un cuadernillo por cada una de las entidades y uno a nivel nacional, que además está vinculado a los ODS. Es decir, van a poder encontrar ahí información relativa a los objetivos de desarrollo sostenible y a la situación que viven las personas en cada una de esas entidades. Otros datos que también podemos resaltar es que en México el 71.8% de las personas adolescentes y jóvenes presenta al menos una carencia social. En el mejor de los casos, como Coahuila, el porcentaje de personas jóvenes que está en esa situación es del 51.7%. O sea, incluso en el mejor de los casos, está más del 50% de las personas jóvenes está en esa situación de presentar al menos una carencia social. Luego, a 2020, se estimó que el 32.1% de las personas jóvenes en México no cuenta con acceso a servicios de salud. Y esto refiere no solo a la dificultad que se vive en un contexto tan complicado como el que nos dejó la pandemia, sino también a la precarización que tiene el ámbito laboral, que justo va pues dificultando que las personas tengan estas condiciones de dignidad en los trabajos que les permita acceder a servicios de salud. También los datos nos plantean que el 20% de las personas entre 12 y 29 años tiene alguna carencia sobre educación. Evidentemente esto varía mucho en función de las entidades federativas y tenemos, por ejemplo, una menor proporción en la Ciudad de México o una mayor proporción en el estado de Chiapas. También a nivel nacional vamos a encontrar que 37.5% de las mujeres jóvenes, cifra que realmente me parece muy baja, pero que pues también el tema de violencia no es algo simple de visibilizar o de verbalizar, han sufrido al menos una experiencia de violencia perpetrada por su pareja, siendo la más frecuente de ellas la violencia emocional en un 34.8%. Para 2020 también en México se estima que el 53.9% de las personas jóvenes percibe ingresos por debajo de la línea del bienestar. Es decir, que con el ingreso que perciben no les es posible acceder a la canasta alimentaria básica y a la no básica, como todo el tema de transporte o vestido, ¿no? Estamos hablando del 53.9%. Al final, un poco lo que quería plantear con este panorama que les doy de manera breve y que me gustaría mucho que en la medida de lo posible puedan profundizar, ya sea acercándose a datos del INEGI, de las encuestas que recientemente se publicó, por ejemplo, la encuesta nacional sobre discriminación y que da datos realmente preocupantes sobre la discriminación que se vive a razón de edad, y que también pueden encontrar información en los cuadernillos. Lo que yo quería visibilizar es que las personas jóvenes actualmente viven en una situación, en un contexto de muchas desigualdades, de opresión, que va generando o va dificultando mucho las condiciones para ejercer derechos. Se vuelve como una especie de embudo en donde pues, se van mezclando todos esos ingredientes y finalmente se vuelve muy complejo que puedan tener condiciones plenas para ejercer sus derechos humanos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con las políticas públicas? Yo creo que la mayoría de las personas que nos está viendo o nos está siguiendo, pues está en ámbitos de toma de decisión y está muy familiarizado con lo que implican las políticas públicas. Sin embargo, quiero un poco recuperar los conceptos de manera rápida. Algunos conceptos, por supuesto, no son los únicos, pero sí los que me parecieron mucho más integrales de lo que son las políticas públicas, para entonces tener muy claro por qué estos datos que acabo de presentar y el entender la situación de las personas jóvenes es clave, ¿no?
Se plantea que las políticas públicas son el conjunto de acciones desarrolladas por un Estado, a veces con la coparticipación de la sociedad civil, para resolver los problemas o atender las necesidades de una sociedad a través de la provisión de servicios públicos. Y bueno, se suele concebir pues el ciclo de las políticas públicas. Por supuesto que hay mucha teoría al respecto, pero me parece que esto también da cuenta de la integralidad. Se puede concebir todo el ciclo de políticas públicas a propósito de la problematización, del diagnóstico, de la formulación, la ejecución y la evaluación. Quizá lo más común que siempre vemos es diseño, implementación y evaluación, ¿no? Y creo que en general son las tres básicas. Insisto, cada vez hay más sofisticación de todo el ciclo de políticas públicas, pero creo que esto nos da cuenta de lo que implica hacer una política. Otra de las definiciones es que las políticas públicas implican el establecimiento de una o más estrategias orientadas a la resolución de problemas públicos y a la obtención de mayores niveles de bienestar social, resultantes de procesos decisionales tomados a través de la coparticipación del gobierno y la sociedad civil, en donde se establecen medios, agentes y fines de las acciones a seguir para obtener los objetivos señalados, ¿no? Entonces, de estas dos definiciones que en realidad son muy parecidas, me parece que hay que resaltar tres elementos. Lo primero es que están enfocadas a atender las necesidades de una sociedad o de una población específica de la sociedad. Lo segundo es que la idea es que no solo se atiendan las necesidades, sino que se resuelvan las problemáticas públicas en este caso, ¿no? Y todo esto, pues no solo con la idea de atender y de resolver, sino de generar bienestar social. Los actores pueden ser diversos, en este caso se plantea que el Estado tiene un rol súper importante, pero también se plantea la importancia de la colaboración o la participación de la sociedad civil, ¿no? Entonces creo que lo primero que hay que también tener muy claro es que esto no se trabaja por sí mismo. En general, la definición o el ciclo de políticas públicas está claramente en la responsabilidad de quienes hacemos el servicio público, de quienes estamos en las instancias gubernamentales, con el fin de resolver problemas, atender necesidades y con esto lograr un bienestar social que permita que el ejercicio de derechos pueda ser una realidad. Entonces, pues algo que es súper importante para poder trabajar políticas públicas, para poder hacer todo el ciclo de políticas públicas, que como les decía, puede haber muchas metodologías, muchos elementos, pero que de manera básica se pueden ubicar estas tres, es indispensable entender a qué población queremos atender, cuáles son las problemáticas y necesidades que las aquejan, más allá de la percepción que tenemos a llegarnos de datos suficientes y verificables que permitan realmente entender cuál es esa situación, cuáles son esas problemáticas, y con base en ello entonces poder diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas que queremos que atiendan o resuelvan las problemáticas de estas personas, ¿no? En este caso, pues personas jóvenes. Y en el diseño hay una serie de elementos que, vuelvo a insistir, no es que esto sea la ruta que hay que seguir invariablemente, esto solo nos da una pista y pueden revisar como mucha más metodología para la implementación o el diseño de políticas públicas, pero como les decía, lo más importante es identificar las problemáticas específicas, generar diagnósticos basados en evidencias, no solo en percepciones o en pues experiencia que uno cree que tiene, sino realmente basarla en evidencias, levantar la información sobre las necesidades específicas y visibilizar las diversas problemáticas, en este caso que enfrentan las personas jóvenes. Es decir, para poder diseñar una política pública es necesario tener primero claridad en esto, y por eso me parecía muy importante no dejar de lado el hablar de cuál es la situación de las personas jóvenes actualmente en este país, con una pincelada que, insisto, pueden revisar y profundizar en las diversas fuentes que ofrece el gobierno de México actualmente. Otro elemento o la segunda fase o la fase más importante de las políticas públicas es la implementación, porque podemos tener un muy buen diseño de políticas públicas basado en evidencias, con todos los datos fehacientes que se pueden tener, entender muy bien la problemática, pero después viene la parte más compleja, que es cómo llevar a cabo esa implementación. Y esto va desde ejecutar proyectos y programas estratégicos hasta
generar alianzas con diversos actores, lo cual se vuelve clave en pues países como el nuestro, donde la complejidad es realmente amplia y que depende también no solo de la cuestión federal, sino también de las cuestiones a nivel local, ¿no? Entonces se vuelve clave generar alianzas con diversos sectores y llevar a cabo sobre todo una implementación conjunta, ¿no? Se decía hace un rato que las políticas públicas en general también tienen una participación de la sociedad civil y creo que es fundamental que se entienda como sociedad civil, no solo las organizaciones de la sociedad civil, sino la ciudadanía en general, que juega un rol clave también en la implementación de políticas públicas. Y por supuesto va a ser clave obtener datos a partir de registros administrativos u otras fuentes que permitan tener claro cómo va evolucionando y avanzando la implementación, sobre todo de cara al proceso de evaluación. Es fundamental que las políticas públicas tengan esta etapa de evaluación en donde a propósito de la información generada, por eso es muy importante que durante la implementación sí se levanten registros administrativos y se genere la información necesaria para que se puedan medir los avances a partir de los indicadores que se definieron previamente en el diseño, que se puedan tener los instrumentos y las herramientas necesarias para hacer ese levantamiento de información, que se pueda con todo esto analizar cuáles son las lecciones aprendidas o los desafíos e incluso sistematizar las buenas prácticas, porque la evaluación es importante que sepamos que no es solo para cuestionar o fiscalizar si se hizo bien o no, o cómo podemos ajustar lo que quizá no funcionó bien, sino también en aras de dejar documentada una buena práctica que puede servir de referencia para otras municipios, entidades o incluso países si lo hablamos a nivel nacional. Ahora, todo esto tiene que mirarse también y quizá ya esta es una parte que vamos a empieza a hablar de las herramientas, ¿no? No son como tal herramientas prácticas como las que les voy a presentar hacia el final de la sesión, pero sí de nada sirve tener muy claro el ciclo de políticas públicas si no tenemos claro de qué van las problemáticas de las personas a las que queremos atender, en este caso de las personas jóvenes, y por eso la importancia de revisar datos, de analizar la situación en la que se encuentran en la actualidad las personas a las que vamos a atender, sino también es importante que a la hora de trabajar políticas públicas vayamos incorporando ciertos enfoques, perspectivas que permitan identificar las intersecciones que se dan justo cuando trabajamos con personas. Y en ese sentido, el Instituto Mexicano de la Juventud, a propósito de su línea de investigación, ha fortalecido en los últimos años este concepto de la perspectiva de juventudes. La perspectiva de juventudes es una visión práctica y metodológica que permite identificar, desarrollar y fomentar prácticas sociales y mecanismos jurídicos e institucionales que garanticen que las personas jóvenes sean reconocidas como sujetas de derecho con capacidad de agencia y libertad para el pleno desarrollo de su proyecto de vida. Esto, digamos, en términos prácticos, lo que intenta hacer es una herramienta de análisis, investigación e intervención de la realidad que implica este reconocimiento de las personas jóvenes como sujetos de derechos, pero también la diversidad que existe entre ellas y entre ellas con otros grupos etarios. Es decir, hay mucha diversidad entre las propias personas jóvenes que va determinando ciertas características y especificidades, pero también hay mucha diversidad entre las personas jóvenes y las poblaciones de otros grupos etarios. Y lo que busca esta perspectiva de juventudes también es identificar y analizar las relaciones asimétricas de poder que existen a partir de la edad, con el objetivo de interpelarlas y transformarlas a través de políticas públicas que les reconozcan como sujetos de derechos con plena autonomía y con ello pues que puedan ejercer una ciudadanía plena. Me quiero detener justo que en esta parte en donde se plantea que la idea de esta herramienta metodológica no es solo quedarnos en la parte del análisis de cómo estamos mirando o cómo deberíamos mirar a las personas jóvenes, sino también en que las políticas públicas son una herramienta muy efectiva que permite o que debería permitir no solo el análisis y la identificación de estas relaciones asimétricas de poder que derivan en desigualdades, en discriminación,
sino deberían ser la herramienta más efectiva para poder interpelar y transformar estas relaciones asimétricas de poder que van generando, como ya decía, condiciones desfavorables para el ejercicio de derechos humanos de las personas jóvenes o bien situaciones de discriminación. Entonces, lo que estamos buscando con esta herramienta es que pues, las políticas públicas no solo tengan como base toda esta parte de identificación de situación y de necesidades y problemáticas, sino también que tengan esta perspectiva que permita hacer que sean pues, herramientas de transformación. Y en ese sentido, quizá para ustedes, esto ya lo han visto en algunas otras sesiones, pero no me gustaría dejar de señalarlo, se vuelve muy relevante cuando entendemos, en primer lugar, que no hay una definición universalmente aceptada de la juventud como sí lo hay para niñez o para adolescencia, que más bien se vuelve una construcción social en donde distintas identidades, o más bien la identidad se va construyendo a propósito de distintas intersecciones, que van, digamos, privilegiando u obstaculizando que puedan ser sujetos de derecho o actores estratégicos, como también se les llama mucho en los últimos años. Es decir, hay diversas miradas que van generalmente basadas en estigmas y prejuicios que dificultan que haya pues una lógica de derechos hacia el tratamiento de las personas jóvenes o la atención. Hay mucha contraposición entre la niñez, adolescencia y juventud, porque finalmente si observamos la definición de niñez, que son todas aquellas personas entre 0 y 18 años, o la adolescencia, que según la OMS es de los 10 a los 19 años, y en el caso de México, donde las personas jóvenes son aquellas que tienen entre 12 y 29 años, pues encontramos que en algún punto en este país se es niño, se es adolescente y se es joven, ¿no? Y eso permea mucho en la política pública porque la mirada desde la cual se observe a estas personas va determinando si se toman políticas públicas desde una mirada tutelar o de protección versus una mirada de garantía de derechos, ¿no? Y esto, por supuesto, que va permeando en cómo se reconoce o no la capacidad de agencia que tienen estas personas y el qué tanto van teniendo la posibilidad de ejercer derechos. Es decir, de nueva cuenta, todo esto va, digamos, relacionándose con el poder que existe a propósito de la edad. Entonces, para quienes hacemos política pública para las personas jóvenes, algo que es indispensable entender, además del rango etario y del ciclo de políticas públicas, es que la juventud no es algo natural, estático o dado, sino que es algo que permanentemente se está construyendo y reconstruyendo. Por eso se dice que es una construcción social relativa en tiempo y espacio. Y es muy importante que además entendamos que cada sociedad define a las personas jóvenes a propósito de sus propios parámetros culturales, sociales, políticos y hasta económicos. Y aquí, pues un ejemplo muy claro de esto es que no se vive de igual manera el ser joven en una entidad como por ejemplo Guerrero, donde hay ciertas características, incluso intersecciones como todo el tema de población indígena, a lo que se vive en la Ciudad de México, ¿no? Y veíamos hace un rato también el contraste que dan los propios datos en términos económicos, ¿no? A pesar de que Coahuila, por ejemplo, es una entidad que tiene mejores condiciones económicas, lo cierto para las personas en general y para los jóvenes, lo cierto es que sigue habiendo un gran desafío para que todas las personas jóvenes puedan tener mejores condiciones. Y esto tiene que ver también con las condiciones contextuales, culturales, sociales y políticas que cada sociedad va teniendo. Entonces, la complicación no solo se va dando a propósito de los rangos etarios, porque no es lo mismo atender a una persona de 12 años que atender a una de 28, sino también a propósito de las condiciones y los parámetros que se van teniendo en función del lugar en donde vive. Esto evidentemente nos pone en la situación de que la categoría de juventud adquiere un sentido político, no solo por todas estas condiciones, sino porque además va disputando terreno en lo público, ¿no? Es decir, hay que, la situación contextual es muy compleja y entonces buscar igualdades de condiciones y reconocimiento de derechos específicos para las juventudes se vuelve algo muy complejo. Tan complejo que además de no tener un rango etario definido universalmente,
pues por ejemplo, seguimos sin tener un marco de derechos específicos para las juventudes, a diferencia de lo que sí hay, por ejemplo, para la niñez, ¿no? Que como ustedes seguramente saben, pues a nivel de los derechos de niñas, niños y adolescentes está la Convención de Derechos del Niño, firmada en el 89 y ratificada por muchos Estados miembros de las Naciones Unidas, quizá uno de los acuerdos más, que con más consenso se han firmado en las Naciones Unidas. Y en el caso de las personas jóvenes todavía no hay algo semejante, lo más que hay es la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que se firmó por una región, Iberoamérica, que les decía está compuesta por Latinoamérica, España y Portugal, que fue firmada en 2005, entró en vigor en 2008, pero hay todavía países como el nuestro que no ha ratificado esta convención. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no ha ratificado? Bueno, pues hay una serie de complicaciones que justo tienen que ver con el tema de la perspectiva y con el tema de la edad, en donde pareciera que no se requieren derechos específicos o que es muy peligroso dar derechos específicos para las juventudes, ¿no? Entonces, pues evidentemente hay que lidiar con este cambio de miradas, con estos estigmas que permitan no solo consolidar un marco normativo de derechos específicos, sino también ir acercando las políticas públicas a la realidad cada vez más de las personas jóvenes. Y en ese sentido, pues es muy importante no perder de vista que si bien hay una serie de parámetros que van definiendo a la niñez, a las adolescencias y a las juventudes, lo indispensable es no perder de vista que la prioridad es la garantía del pleno ejercicio de los derechos. Y esto tiene que ser la prioridad no solo para el cambio de mirada, para el momento en el que estamos diseñando, implementando y evaluando políticas públicas, sino también para la parte más tangible, que es la atención hacia las juventudes, ¿no? Podemos tener muchas dificultades quizá en términos de entender pues si si las infancias o las adolescencias tienen o no condiciones para ejercer ciertos derechos. Quizá de los más polémicos son el ejercicio de los derechos sexuales, ¿no? Alguien me podría decir, bueno, ¿cómo saber si una adolescente de 15 años tiene o no capacidad para ejercer plenamente sus derechos sexuales? Al final, lo cierto es que para eso es muy importante tener en cuenta no solo elementos como el interés superior de la niñez, sino las facultades en evolución que finalmente van dándonos pistas de cuál es el nivel de conocimiento de información que tienen estas personas a la edad que sea para poder o no ejercer estos derechos. Pero lo que no se puede perder de vista es eso, que quienes estamos como funcionarias y funcionarios públicos, quienes atendemos a las y los jóvenes, tenemos que siempre cuidar la plena garantía y la progresividad del ejercicio de los derechos, más allá de la edad que tenga la persona, sin perder de vista esto que yo mencionaba hace un rato, el contexto, las condiciones que tienen en una sociedad o en otra. Entonces, los derechos tienen que ser siempre nuestra guía. Y poniendo eso sobre la mesa, quisiera hacer un rápido recorrido sobre algunas miradas de juventud o por qué el tema de la perspectiva, los enfoques o el cómo se ve a las personas jóvenes tiene un impacto en las políticas públicas. Parecía que pues al final son percepciones que no necesariamente impactan en las políticas públicas. Sin embargo, a lo largo de los años hemos visto que sí hay un impacto, pues, ¿no? Porque el hecho de cómo miras a las personas a las que vas a atender va determinando qué tipo de programas o de políticas vas desarrollando. Seguro, pues en algunos de sus estados o incluso pues en algunas de sus instituciones todavía se sigue permeando mucho el tema de mezclar juventud con deporte, ¿no? No significa que eso esté mal, pero eso significa que está acotado a una mirada muy particular, en donde pareciera que el único momento de la vida es para hacer deporte es la juventud. Por supuesto que es una etapa en donde hay mejores condiciones, pero lo cierto es que no se puede encasillar toda la política pública hacia las personas jóvenes en el deporte, ¿no? Esto es un mero ejemplo de cómo sí las miradas que se tienen hacia las personas jóvenes van permeando en la definición de las políticas públicas. Hay miradas de juventud, perdón, puestas más bien en que las personas jóvenes van a desarrollarse en algún momento, crecerán en algún punto, como una visión mucho más al futuro, pues, ¿no?
Hay otras miradas que van planteando que las personas jóvenes son agentes clave y entonces hay que invertir en ellos para que de alguna manera este bono demográfico del cual les he hablado pueda tener pues pueda ser de utilidad, pues, ¿no? O también hay quien plantea como miradas en torno a la integración social, es decir, los jóvenes están en proceso de integración y entonces pues hay que darles educación y las mejores condiciones laborales. Insisto en que no es que una u otra estén mal, el tema es que no se pueden mirar de manera aislada o encasillada porque podríamos limitar o tener políticas públicas muy acotadas que no permitan el pleno desarrollo de las personas. Esto, por ejemplo, de concebir a la juventud como una etapa transitoria, que es muy común, ¿no? Es como se te va a acabar la juventud, algún día vas a crecer y vas a tomar decisiones. Lo que hace es que las personas en general, pero las políticas públicas en particular, trivialicen el tema de la juventud y no le den la importancia que se requiere, ¿no? Otra mirada muy típica es la de enviarlas al futuro, ¿no? Y seguro han escuchado mucha narrativa al respecto en tanto pues las y los jóvenes son el futuro del país, ¿no? Y esto lo que implica es generar políticas públicas muy acotadas que además van posponiendo el desarrollo hacia el futuro que algún día llegará, ¿no? Otra mirada muy común es la idealización, en donde pues se tiende a estereotipar y en consecuencia a plantear como una pues cierta tendencia de políticas públicas, ¿no? O sea, este tema de que las personas jóvenes, pues como ya son nativas digitales, entonces lo saben todo sobre la parte digital, ¿no? Y entonces pues ya las políticas públicas en términos digitales se acotan porque pues ya lo deben saber todo, pues, ¿no? O que las y los jóvenes todos son muy creativos y entonces pues en función de eso vas generando miles de convocatorias de creatividad porque son para los jóvenes, pues, ¿no? O el tema de que las personas jóvenes no son nada apáticas, ¿no? Aunque ahí hay como una gran disputa, porque hay quien plantea que son muy apáticas y hay quien se va al extremo y dice que no son nada apáticas, ¿no? Entonces, al final, estas idealizaciones, ya sea buenas o malas, pues van dificultando el que se tomen políticas públicas adecuadas. Y la última, que también es muy típica, es homogeneizar lo juvenil, ¿no? O sea, como si todas las personas jóvenes fueran iguales, tuvieran las mismas necesidades por el simple hecho de estar entre 12 y 29 años. Cuando ya decíamos hace un rato que además es un rango etario muy complejo, en donde hay necesidades muy diversas en ámbitos como la educación, el empleo, y que finalmente pues no se puede tomar como base la homogeneización de las personas entre 12 y 29 años en un país tan diverso y tan complejo como lo es México, ¿no? Esto digamos, estas miradas han sido la base para modelos de políticas públicas y por eso es tan importante cuestionarnos, reflexionar sobre esas miradas, porque finalmente sí van detonando ciertos modelos, ¿no? Por ejemplo, un modelo relativo a las personas jóvenes en políticas públicas es todo lo que tiene que ver con la educación en tiempo libre, en donde pareciera que todas las personas jóvenes son escolarizadas o se enfoca mucho en lo que ya les decía hace un rato sobre la juventud y el deporte, ¿no? Otro modelo está relacionado al control social de los sectores juveniles movilizados, en donde pareciera que los jóvenes pues son universitarios de clase media a los que hay que controlar, ¿no? Y que pues hay muchas políticas que podríamos analizar al respecto que se han desarrollado a propósito del control de los movimientos estudiantiles, por ejemplo, ¿no? Está también el modelo de enfrentamiento de la pobreza y la prevención del delito, donde pues también, ¿no? Los jóvenes son criminales, están en bandas y son una cosa que hay que combatir, ¿no? Cuando pues ya también tenemos muy claro que en realidad, en efecto, hay personas jóvenes que pueden ser victimarios, pero también son víctimas de todo este tema de la pobreza y el delito. Y el otro modelo está muy enfocado al tema de la inserción laboral, sobre todo pensando en las personas jóvenes que han sido excluidas de este ámbito, en donde pues el elemento clave es el poder dotar de capacidades para que puedan tener mejores opciones de empleo, ¿no? Entonces, esto es por citar algunos, vuelvo a insistir que no es que uno esté bien y el otro mal, sino que en general son modelos que se van construyendo a propósito de o la estereotipación de las personas o la homogeneización, o bien
de pues intereses muy particulares a propósito del rango etario, ¿no? Y si volvemos a la cuestión de que las personas jóvenes en este país son entre 12 y 29 años, pues tendríamos que más bien generar o pensar en modelos más integrales a propósito de las necesidades y problemáticas de toda esta densidad poblacional que tenemos en esta edad. En suma, un poco lo que es importante plantear es que además de toda la parte metodológica, teórica y técnica que implica la elaboración de políticas públicas y de la importancia de tener un diseño basado en evidencia y en datos duros que atiendan y reconozcan las necesidades y problemáticas actuales de las personas adolescentes y jóvenes, es importante no perder de vista la perspectiva de niñez, adolescencias, la de género y la de juventud. Es que de alguna manera un poco la propuesta metodológica que se está haciendo desde el INJUVE ya aglutina estas perspectivas de niñez, adolescencia y género, porque finalmente son cosas que atraviesan a las personas jóvenes y que de alguna manera pues también se reflejan en este tema que les decía de la interseccionalidad, que todavía complejiza mucho más el cómo hacer políticas públicas, ¿no? Porque lo que a lo largo del tiempo hemos identificado es que la identidad y las personas están cruzadas por un montón de factores que van desde la edad hasta la nacionalidad, la religión, la orientación sexual, la situación económica que desafortunadamente juega un rol muy importante en el ejercicio de derechos, la discapacidad y el género. Y esto, digamos, va contribuyendo, estos cruces de factores que van generando la identidad o las identidades, van contribuyendo a generar experiencias únicas, ya sea de opresión o de privilegio para el ejercicio de los derechos. Entonces, un poco lo que venimos a ver acá es que no solo tenemos que tener muy claro cuáles son las problemáticas y las necesidades, sino también estas intersecciones que van cruzando a todas las personas para poder pues hacer políticas públicas que realmente respondan y atiendan a las problemáticas y necesidades de las personas y sobre todo contribuyan al bienestar social. Y ahora sí, voy a la parte de las herramientas y ya este es el último bloque para que podamos tener un espacio de intercambio. A propósito de todo esto, desde el INJUVE les planteamos una serie de herramientas, 3 para ser muy concisa. La primera es la transversalización de la perspectiva de juventudes, es decir, necesitamos sí hacer un ejercicio semejante al que se ha hecho con el tema de género, en donde la perspectiva de juventudes sea una herramienta y no un fin, que plantea un enfoque integral y que la transversalidad sea una herramienta de gestión. ¿Y a qué nos referimos con la transversalidad? Pues no es más que la puesta en marcha de estrategias por las administraciones públicas en todos los niveles, pero también por otros actores de la sociedad, que dimensione las implicaciones de sus acciones, estén estas dirigidas o no específicamente a las personas jóvenes o con impacto en ellas para mejorar su integralidad y coherencia. Y me gustaría mucho que esto más que releerlo, lo concienticemos. De lo que se trata la transversalidad de la perspectiva de juventudes es que todas las personas que tomamos decisiones, independientemente del sector en el que estemos, seamos conscientes y dimensionemos de que cualquier toma de decisión que hagamos, independientemente de si está dirigida a personas jóvenes o no, va a tener un impacto en ellas. Y ese impacto puede ser negativo o positivo. Y de lo que se trata esta herramienta es de la perspectiva de juventudes y de la transversalidad, es que aprendamos a identificar cuál va a ser ese impacto que va a tener la política pública, esté o no dirigida directamente a las personas jóvenes, que permita mejorar su integralidad y no necesariamente que tenga un impacto negativo. Es muy complejo porque pues al final pues uno hace políticas públicas a veces específicas, ¿no? Pero necesitamos ir viendo cuál es el impacto independientemente de la especificidad que va a tener sobre este tipo de personas, en particular las personas jóvenes. Y por decir algo, podríamos tener actualmente en el gobierno de México una serie de programas que pareciera que no tienen ningún impacto en las personas jóvenes. Sin embargo, si nos ponemos un poco más analíticos, vamos a irnos dando cuenta
que ese programa o esa estrategia o esa acción en particular puede tener un impacto negativo o positivo en las personas jóvenes, ¿no? Por ejemplo, sectores como el energético o la infraestructura, a veces es complejo entender cuál va a ser el impacto que va a tener en las personas jóvenes, porque de entrada no es una estrategia o no son proyectos necesariamente enfocados a personas jóvenes, son enfocados al bienestar de la sociedad en general, pero si nos vamos poniendo ya en esta dinámica y con estos lentes, pues vamos a ir pudiendo dimensionar que ese proyecto puede tener un mejor impacto hacia las personas jóvenes si nos ponemos esos lentes, ¿no? Y en ese sentido, pues se construyó también el Projuventud, que es la segunda herramienta que quiero presentarles, que es el Programa Nacional de Juventud, que es uno de los instrumentos de planeación de carácter institucional que se desprende del del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene una serie de objetivos, estrategias y líneas de acción que buscan orientar la definición e instrumentación de la política pública en México de juventud. Es decir, se supone que este documento debería ser la guía para cualquier instancia a nivel nacional y en cualquier nivel de lo que deberíamos hacer en torno a las personas jóvenes. Está enfocado, por supuesto, en la Administración Pública Federal, pero la verdad es que es una muy buena guía que se puede utilizar en los distintos niveles. Lo que se hizo además en este programa fue buscar que hubiera una plena inclusión de las personas jóvenes en su elaboración, que tuviera esta herramienta incorporada de la perspectiva de juventudes y la transversalidad, y que permitiera, con base en eso, el generar alianzas multisectoriales que permitan atender de manera integral a las personas jóvenes. Yo creo que en general es un ejercicio muy valioso que se hizo también a propósito de este cambio de enfoque, desde quitar la concepción tutelar, corporativa y contenciosa para llevarla a un enfoque de protección social integral, de garantía de derechos y de reconocimiento de capacidad de agencia, sin dejar de lado todas las contribuciones que los movimientos sociales van a este propósito, a propósito de debates públicos, de irrupciones culturales o de líneas de investigación. Buscamos, como les decía hace un rato, que esta política pública no sea solo construida desde las instancias de gobierno, sino que la sociedad en general pueda participar, particularmente las personas jóvenes. Y para eso se hizo una consulta de más de 70,000 personas jóvenes a lo largo del país, una consulta en línea que por supuesto tiene sus bemoles, pero que finalmente pues trató de llegar a las más jóvenes posibles. Y después también se hicieron foros en diversas entidades que buscaron recoger las opiniones de manera directa de las personas jóvenes. Y es un poco a propósito de eso que surge este programa, con la intención y el objetivo claro de mejorar la calidad de vida de las personas jóvenes. En él hay 6 objetivos generales, 19 estrategias y 134 líneas de acción puntuales. Algo que no está aquí, pero que es importante decir, intervienen 47 entidades y dependencias del Gobierno de México a través de pues estos objetivos que me parece importante mencionar. Por un lado, el promover la participación de las personas jóvenes en los asuntos públicos, el disminuir la discriminación entre y hacia las juventudes para promover la inclusión e igualdad efectiva de oportunidades, el promover el derecho de las personas jóvenes a una vida en paz y libre de violencias, el promover el ejercicio de los derechos sociales como una condición para alcanzar el bienestar, el facilitar los procesos de emancipación y construcción de autonomía, que es clave en esta etapa de la vida, y el promover la generación de entornos adecuados, habitables y aptos para el desarrollo integral de las personas jóvenes. Como les decía, este programa tiene la participación de más de 47 entidades y dependencias del gobierno. Y recientemente se acaba de publicar el informe relativo al ejercicio fiscal del 2022. Y nos da mucho gusto como decir que pues hubo una participación muy activa de las instancias. Se reportaron más de 500 acciones. Participaron en el reporte, pero no solo en el reporte, sino en la implementación, y creo que de alguna manera dimensionaron la importancia que tiene el tema. 43 entidades y dependencias de la APF, es decir, 43 de 47 respondieron a este llamado de no solo sumarse a la implementación, sino de dar cuenta de lo que se está haciendo. Y pues aquí es donde se refleja también
mucho el trabajo que el gobierno de México ha estado haciendo, como por programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, como el programa de mejoramiento urbano, las becas Benito Juárez, que, como les decía, hay programas que están claramente destinados a personas jóvenes y es indudable el impacto que tiene hacia las personas jóvenes, pero también hay otros como el programa de mejoramiento urbano, que pues va a tener un impacto en personas jóvenes, ¿no? O todo el trabajo que hace la Comisión Federal de Electricidad en torno al Internet para todas y todos, ¿no? Y así lo que hemos estado haciendo con la Projuventud es dar cuenta de la importancia de que los distintos sectores se apropien de esta perspectiva y vayan pues identificando acciones que pueden fortalecer para mejorar la política pública en materia de juventud, o bien que ya hacen y que simplemente falta introyectar esta perspectiva de juventudes en las acciones que de por sí tienen. Ahora, como si identificamos que es un momento clave en la historia de México en torno al gobierno y que se han priorizado muchas acciones directas para el bienestar de las personas jóvenes, lo que estamos haciendo desde el INCUBE es visibilizar estas estrategias, acciones y esfuerzos, y aquí viene la tercera herramienta que ojalá puedan hacer suya y usar. En conjunto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, se impulsó el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Política de Juventud en México. Quiero decir que es un sistema único en el mundo. Para poder hacerlo, pues investigamos, hicimos una pues gran búsqueda de qué otras herramientas al respecto había y no encontramos ninguna. Encontramos una que otra que pues tiene información respecto a los planes y programas que tienen los gobiernos, pero no de esta magnitud, y ahora les cuento por qué. El CIMEJUV busca generar y fortalecer diálogos políticos entre los sectores más relevantes en torno a la política pública en materia de juventud y en torno a la importancia de transversalizar la perspectiva de juventud. Es decir, si bien el Programa Nacional de Juventud es la guía para poder tener esta política pública en materia de juventud, lo cierto es que también hemos identificado que muchos sectores, a propósito de sus programas, van teniendo acciones que impactan a las personas jóvenes. Insisto, ya sea que digan o no que son dirigidas a personas jóvenes. Y esto, el sistema nos ha permitido el poder dialogar con estos sectores y decirles, necesitamos el reporte del Projuventud a propósito de las líneas de acción que plantean los 6 objetivos, pero también a propósito de decir, mira, esto quizá no lo tenías ubicado en el Projuventud, pero sí es algo que tienes en tu programa sectorial y que contribuye a la política de juventud. Entonces, esto ha permitido, el sistema ha permitido que estos diálogos se fortalezcan y que de alguna manera se analicen las vinculaciones y las sinergias de los programas sectoriales de mayor relevancia para las juventudes a propósito del Projuventud. El Projuventud trató de recuperar todo lo relativo a los distintos sectores a propósito de estos 6 objetivos, pero hay cosas mucho más profundas y mucho más ambiciosas que hacen los sectores que también impactan a las personas jóvenes y que estamos tratando también de identificar acá. También busca robustecer la coordinación interinstitucional que permita hacer de la perspectiva de juventudes algo cotidiano en la administración pública. Es decir, que cotidianamente las personas que diseñan, implementan, ejecutan y evalúan política pública se pregunten cómo esto va o no impactar a las personas jóvenes, ¿no? Y por supuesto también el sistema lo que busca es impulsar y fortalecer la participación desde las juventudes para que haya mayor incidencia en estas políticas públicas y esto las mejore, por supuesto, ¿no? Se contemplaron distintas dimensiones en el CIMEJUV, que es tanto los derechos humanos, la coordinación interinstitucional, la generación o el aprovechamiento de insumos. Hay muchos insumos que ya se tienen en materia de juventud y que lo que estamos haciendo es tratarlos de poner en un mismo lugar y al mismo tiempo que haya participación ciudadana que nutra este sistema. Actualmente ya está en línea, lo pueden encontrar. Esta es una captura de pantalla del sistema como se ve actualmente. Ahorita les voy a poner el link en el chat en un ratito. Pero bueno, tenemos una presentación, está el Projuventud, están los programas sectoriales, la perspectiva de juventud, intervenciones en juventud, participación ciudadana y documentos descargables. Y voy a hacer un rápido recorrido por cada uno de esos elementos con la idea también de que ustedes puedan explorarlo y usarlo y también recomendar cómo mejorarlo. En el apartado del Projuventud, lo que van a encontrar es todo lo relacionado a este programa y sobre todo ahí las instancias pueden entrar al sistema con una clave y una contraseña, todas las dependencias que tienen algún rol en el Projuventud, de estas 47 que les decía,
pueden entrar y ahí reportar sus avances, los cuales dan paso al informe que les dije hace un rato que ya se publicó del 2022. Luego tenemos otra sección que es muy interesante y que esperamos ampliar hacia las entidades. Es un catálogo de intervenciones gubernamentales en materia de juventud, que es una herramienta que busca registrar toda la oferta que las entidades y dependencias gubernamentales tienen para las personas jóvenes, como convocatorias, programas o servicios específicos. Y la idea es que no solo las instancias pueden registrar, sino también que en ese lugar puedan las y los jóvenes encontrar esa oferta. Si ustedes entran ahorita al CIMEJUV y entran a esta parte del catálogo, van a poder registrar las intervenciones que deseen. Nosotros lo que hacemos es validar que la información es vigente, válida, oportuna y tal, y entonces se publica en la sección donde aparece toda la oferta para que las y los jóvenes puedan saber qué convocatorias están abiertas, qué es lo que ofrecen o cuáles servicios se tienen, ¿no? Esta es una herramienta que recién se lanzó, está todavía pues nutriéndose y que para lo cual es clave que sobre todo las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal puedan sumarse. Tenemos también una herramienta muy innovadora que es la calculadora de presupuesto en perspectiva de juventud, que esta permite que cualquier entidad o dependencia en la Administración Pública, ya sea a nivel federal o local, pueda estimar un índice que le permita evaluar qué tanta perspectiva de juventudes tiene un programa. Es súper sencilla, es un cuestionario que no les lleva más de 15 minutos llenar y que al final les arroja justo el índice de perspectiva de juventud que tiene su programa. Y eso no es público, o sea, ustedes llenan en esa misma plataforma toda la información y el resultado que les arroja solo lo pueden mirar ustedes. Y esto lo hacemos con la intención de que vayan identificando cómo mejorar la perspectiva de juventud en sus programas, ¿no? Estamos también por desarrollar, está ahí, pero todavía no está funcional. Es un apartado sobre la participación ciudadana. Este año pretendemos ya presentarlo funcionalmente hablando, en donde la idea es que toda la parte relacionada a los avances, al catálogo, a la calculadora, todo lo que está en el sistema pueda ser nutrido por la participación de la ciudadanía, particularmente jóvenes, pero también pues académicos y toda la gente interesada en materia de juventud, que pueda ir nutriendo lo que acá se genera. Va a estar fundamentalmente enfocada en nuestro consejo de seguimiento a las políticas públicas. En el instituto hay un consejo de jóvenes, pero la idea es que pueda ser también abierto a todas las personas que quieran opinar, retroalimentar lo que se está haciendo en los distintos espacios. Y uno que no está aquí en las diapositivas que tengo para señalar, pero que sí está acá, me voy a regresar, es los programas sectoriales. Los programas sectoriales también es una sección que se inauguró hace poquito, en donde, como les decía, además de Projuventud, estamos queriendo reflejar qué líneas de acción tienen los programas sectoriales principales para personas jóvenes que no necesariamente están en el Projuventud. Ahí si entran a esa sección van a poder identificar, no sé, por ejemplo, el sector bienestar, el sector turismo, qué acciones para jóvenes tienen en sus programas sectoriales. Y bueno, ya para ir cerrando y dar pauta también a las preguntas, este mismo sistema tiene un apartado de documentos descargables en donde se busca tener información accesible y abierta, ¿no? Es decir, que todas las personas y cualquier usuario, particularmente las personas jóvenes, pero cualquier usuario que quiera saber más sobre política pública, sobre juventud, pueda entrar ahí y encontrar. Por ejemplo, los cuadernillos que les mencioné hace un rato que se trabajaron, ya están ahí. El documento sobre perspectiva de juventud está ahí. La Convención Iberoamericana está ahí. O sea, la idea es que podamos tener en esta plataforma toda la información de una sola vez para que pues incluso se nutra el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Y a manera como de cierre y ya para dar paso a las preguntas o al intercambio, yo quisiera como plantear que pues es muy importante todo el trabajo técnico de la elaboración de políticas públicas. Pueden tener conceptos incluso mucho más sofisticados que los que yo planteé, etapas también mucho más amplias y metodológicamente más rigurosas de lo que es hacer una política pública. Pero creo que lo más relevante de esta plática o lo que queremos buscar desde el INJUVE es que pues primero se apropien de la perspectiva de juventud, o sea, que realmente puedan dimensionar
el cómo cotidianamente todas y todos hacemos un trabajo que puede o no impactar a las personas jóvenes de buena o mala manera. Lo segundo es que es un trabajo muy arduo y que no se puede trabajar de manera aislada. Que a propósito de todas estas intersecciones que yo les mencionaba, el ser mujer, indígena, afrodescendiente, lesbiana, homosexual, con 15 o 29 años, es muy complejo. Y entonces eso implica la coordinación entre sectores y entre actores que permita generar respaldo político a ciertas acciones o políticas públicas, lo cual nos lleve, sin lugar a dudas, al fortalecimiento institucional, que eso también es clave para que haya instancias que puedan realmente implementar políticas públicas. Y lo más relevante es que sí es importante que se haga un monitoreo y una evaluación de estas políticas públicas para ver cómo realmente están funcionando o lo que hay que ajustar. No son procesos sencillos ni de corto plazo, eso también me parece que es muy importante señalarlo, pero en donde estamos convencidas que si vamos cambiando el enfoque y vamos pensando más de forma integral e interseccional, pues se pueden ir mejorando las acciones, las intervenciones para las personas jóvenes. Entonces, pues eso de mi parte y bueno, esperaré seguramente sus reacciones y sus comentarios. Muchas gracias. Agradecemos mucho la presentación por parte de la licenciada Nayeli Yoval Segura y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación daremos lectura a algunas de las preguntas por parte de nuestros participantes y comenzamos con Rodrigo Antonio Polo, que nos pregunta el esquema de evaluación y sus herramientas, así como su construcción, qué elementos nos permiten ejecutarla. Adelante, licenciada. Sí, justo iba a proponer que si podemos juntar 3 preguntas para hacer un poco más ágil, si hay, y si no, ahorita voy a responder. Sin ningún problema. Entonces, continúo con nuestro participante Alfonso Núñez Vargas vía Facebook, que nos pregunta qué pueden hacer los jóvenes en un país donde las políticas públicas no van al ritmo de su desarrollo. Y nuestro participante Rafael Osornio tiene 2 preguntas. La primera es qué se entiende por relaciones asimétricas propias de la juventud y la segunda lo menciona en referente a la educación en la juventud. Si conoce la existencia de alguna política pública encaminada a la orientación vocacional como herramienta vital para la toma de decisiones en su proyecto de vida profesional. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Bueno, respecto a la evaluación, yo les decía que aquí les di algunos como parámetros para generar procesos de evaluación y monitoreo de políticas públicas. Lo primero es realmente tener información de la implementación. O sea, no podemos pensar en la evaluación hasta la evaluación, ¿no? O sea, necesitamos en el proceso de diseño y ejecución tener en cuenta que este va a ser un paso importante y entonces, como les decía, en la parte incluso de la implementación, se tiene que ir registrando alguna información respecto a la implementación que permita, en la fase de la evaluación, el medir el avance a partir de los indicadores. Esto de los indicadores es clave. No solo es tener los registros administrativos de la implementación o del proceso mismo de la ejecución de las políticas, sino el haber definido indicadores de proceso, de avance y de desempeño de una política pública en el momento del diseño es clave para entonces poder decir si realmente la política funcionó o no, ¿no? Es decir, estos indicadores tienen que estar previamente definidos. Es posible después redefinirlos, hacer ajustes, identificar que quizá tal o cual indicador no fue el más adecuado, pero esto siempre es a propósito más bien ya del proceso de evaluación. Y lo muy importante que nos permite también este proceso de evaluación es el tener la posibilidad de hacer ajustes o bien de sistematizar las experiencias que permitan que puedan ser replicadas. Eso en términos de evaluación. Y bueno, como les decía, hay mucha bibliografía al respecto. Yo creo que vale la pena que a propósito del tipo de política pública que estén diseñando, desde el momento del diseño también vayan identificando qué herramientas para la evaluación van a requerir. Luego está todo el tema de qué hacer con que las políticas públicas no van al ritmo de la juventud. Es un gran desafío y por eso para nosotras en el INJU es fundamental hablar del tema de perspectiva y de estas intersecciones, porque finalmente si entendemos que la cuestión es un asunto integral a propósito del curso de vida o del proyecto de vida, vamos a ir generando políticas públicas
que respondan no solo a las especificidades de cierta población, sino que puedan tener esta perspectiva mucho más integral. En efecto, no necesariamente vamos al ritmo, porque además el contexto va a un ritmo muy acelerado. Creo que la pandemia nos dejó muy claro que hay cosas que no estamos atendiendo de manera inmediata y que aunque lo intentemos, pues de pronto el contexto nos va a rebasar. Y en ese sentido yo creo que la participación ciudadana se vuelve clave, porque si bien desde el gobierno, desde las instancias gubernamentales tenemos ciertos parámetros, la participación ciudadana va haciendo que todo esto vaya cobrando más sentido y que quienes tienen el pulso de lo que cotidianamente pasa, pues estén ahí. Por eso en el tema de la elaboración de las políticas públicas y en todo su ciclo, tanto de implementación como de evaluación, pues es clave que se haga de manera conjunta con distintos actores y sectores, ¿no? Y lo último ¿a qué me refería con relaciones asimétricas del poder? Es básicamente las disparidades que hay, por ejemplo, ¿no? Con las adolescentes y los jóvenes es muy típico que cuando estás en la etapa de la adolescencia, algún adulto siempre viene y te dice que es así porque esa persona así lo sabe o porque es más grande o porque es tu mamá, ¿no? Lo típico, tu mamá o tu papá. Entonces, el tema es que ahí hay un elemento de poder que sobrepasa la cuestión objetiva o racional. No tiene que ver con quién tiene la razón o no, sino que la razón se tiene a propósito de la edad, en este caso del ser adulto, o de la autoridad, en este caso de ser madre o padre, ¿no? Entonces, esas relaciones asimétricas de poder se van dando por distintos factores. Acá lo que yo planteaba era la edad. Y es importante además identificar que eso no solo pasa de los adultos a los jóvenes, sino también pasa de los jóvenes hacia los niños, ¿no? ¿Cuántas veces los mismos adolescentes o jóvenes no decimos, tú cállate porque estás chiquito y no entiendes, ¿no? O chiquito, ¿no? Eso es un poco a lo que se refiere este tema de las relaciones asimétricas de poder que van generando opresiones o discriminación. Y lo último sobre los programas o las políticas públicas relacionadas a la orientación vocacional, sí creo que hay un gran desafío en este país, y no diría que solo en México, sino en varios lugares, en donde pues más bien se piensa en la educación o se enfocan las políticas en la educación sin mirar con claridad justo, no solo la orientación vocacional, sino las necesidades del mercado. Yo creo que eso poco a poco va cambiando. Me parece que con el nuevo modelo educativo y cuestiones que se están haciendo desde la SEP, se está buscando cerrar esa brecha. Sin embargo, pues sí es complejo el poder hacer que esta política pública vaya al ritmo que se requiere, ¿no? Entonces, yo lo que invito también es que, pues en la medida de lo posible, pues busquemos que esto sea una necesidad, es decir, que quienes estamos en el otro lado, no necesariamente haciendo políticas públicas, también busquemos que esto se vuelva una necesidad para las escuelas de generar programas o acciones que permitan tener una orientación vocacional más adecuada para quienes lo requieren. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por estas puntuales respuestas y continuamos con otras dos preguntas que hemos llegado a identificar por nuestros participantes. Empezamos con Gustavo Hernández Antonio, que nos pregunta qué indicadores se plantearon por parte del INPUVE para poder atender en el sector de jóvenes del 2018 al 2024 y en ese mismo sentido, ¿cuál es su evaluación de estos indicadores hasta el año 2022? Y la siguiente viene por Tomás Jiménez vía Facebook, que nos comenta: es complicado y costoso hacernos de información actualizada, por lo cual es difícil crear políticas públicas para este tema. ¿Qué podemos hacer? Adelante, licenciada. Sí, voy a empezar por esta última, porque está relacionada. En efecto, no es sencillo, es costoso, pero lo cierto es que nuestro país tiene una de las mejores pues, instancias, tiene una muy buena institucionalidad en materia de generación de información. Entonces, pues tenemos el INEGI, que tiene una serie de herramientas como las encuestas o el propio censo que da información. Todo, de hecho, lo que tenemos en los cuadernillos, que ahorita les voy a poner ahí en el chat el link del sistema donde van a poder encontrar varias cosas, la hicimos con base en esa información. Hay un desafío porque ustedes van a encontrar en los propios cuadernillos que hay información que no pudimos obtener, porque además está hecha, como les decía, con base en los objetivos de desarrollo sostenible. Tiene que ver mucho con el tema de la desagregación por edad. Quizá esa es la parte más compleja. O sea, hay mucha información en este país, pero que no necesariamente está desagregada por los rangos etarios que maneja
el propio país en términos de juventud, ¿no? Hay un gran desafío, por ejemplo, en información sobre 12 y 15 años. Entonces, bueno, sí es costoso, sí es complejo, pero no es imposible. Lo que estamos buscando todo el tiempo es acercar y facilitar esta información. Entonces yo sí les recomiendo que busquen estos cuadernillos. Es un esfuerzo muy valioso que no se había hecho antes, de tener un estado de la situación por cada entidad. Insisto, no es que esté ahí toda la información, pero que sí se puede ir perfeccionando a propósito incluso los registros administrativos que se tienen en cada entidad. Entonces, la idea es que pues vayamos complementando y haciendo este trabajo conjunto. Así que por ahí les dejé el link del sitio, y ahí en documentos descargables van a encontrar varias cosas, incluidos estos cuadernillos. Y sobre el tema de los indicadores, en el Projuventud justo se plantean varias metas y parámetros para el bienestar, que es lo que se está planteando en esta ocasión en los programas, en este caso en el Projuventud. Voy a decir alguno de ellos, pero también les recomiendo que entren ahí al sistema, y ahí están el Projuventud en general y las metas y parámetros que va a establecer por cada objetivo. Por ejemplo, para el objetivo 1, de promover la participación de las personas jóvenes, uno de los elementos, una meta para medir esto es el porcentaje de personas jóvenes de 18 a 29 años que interactúan con el gobierno, ¿no? Está por ahí otro que es el porcentaje de personas jóvenes que integran la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión. En fin, cada objetivo va teniendo un cierto elemento, parámetro y meta que va definiendo qué tanto se avanzó en cada una de esas líneas de acciones y estrategias. Ahí están en el sistema, en el apartado de Projuventud. Y les decía que el informe acaba de salir, se terminó el pasado viernes. Me parece que todavía no está en el sistema, pero sí en la página del INCUE. Ahorita también se las pongo ahí, para que igual puedan ver qué tanto avanzó. Quiero insistir en esto que les decía al final. Las políticas públicas no son necesariamente cosas que se puedan resolver de un día para otro o de un año para otro. Justo hay una serie de parámetros y de indicadores que se miden a mediano o a largo plazo, ¿no? Y eso es importante también entenderlo, porque pues es muy fácil caer en la frustración o en el enojo cuando vemos que la situación no avanza como queremos. Pero si estamos, por ejemplo, hablando de pobreza, de educación, de empleo, combinado con un contexto social, económico y político como el que tenemos, pues resulta complejo, ¿no? Pero ahí en en el sistema van a encontrar, en el apartado de Projuventud, van a encontrar los metas y parámetros del programa y de los avances que se están planteando. Y ahorita les voy a dejar en un segundo el informe de Projuventud que les digo se acaba de publicar, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, licenciada Nayeli, por sus puntuales respuestas, y también agradecemos mucho las preguntas por parte de nuestros participantes. Y para dar paso ahora sí a nuestro cierre, me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Alma Galicia Esquivel para que nos brinde unos comentarios finales. Adelante, licenciada. Gracias, Leslie. Pues Nayeli, felicitarte y agradecerte esta colaboración, esta excelente exposición. Por supuesto que nos mostraste un panorama general de cómo están las juventudes en México, cómo se están atendiendo, estas acciones puntuales que están realizando con estas 47 instituciones que comentaste que están integradas ya en un plan de trabajo en estas políticas públicas para atender a los jóvenes, que por supuesto como tú dices, no es que una política pública no se vean como resultados inmediatos, sino que cada política pública tiene sus particularidades y sus plazos para ver estos resultados. Y por supuesto que también nos comentaste todo el rezago que hay o la deficiencia en los servicios dirigidos a los jóvenes, como es en materia educativa, en materia de salud, la violencia que se ejerce hacia las mujeres jóvenes en estos rangos de edad, ¿no? Tan jóvenes ya con problemas de violencia. Y algo muy importante que comentaste, que el salario por debajo del bienestar, ¿no? Que esto genera también un problema pues de realización, de desarrollo, de independencia. Y por supuesto que hoy por hoy en México, y de hecho esto no es de ahorita, esto ha sido por años, ¿no? Esta situación para los jóvenes. Y es por ello que pues en una vivienda pues cohabitan 2, 3, hasta 4 familias, por la cuestión de que no tienen ese poder de adquisición que les permite esa independencia. Entonces,
y se van sumando los problemas y no hay recursos que alcancen, no hay políticas que podamos nosotros considerar resultados inmediatos. Pero, sin embargo, en esta administración sí podemos reconocer que los jóvenes están en un, digamos, un lugar importante ahorita en la atención. Hay muchos programas dirigidos a este apoyo a los jóvenes, sobre todo a su desarrollo intelectual, cultural, en fin. Hay muchísimas políticas públicas que sí ya están ahorita sobre la mesa y que se están integrando en estas acciones puntuales que el INJUVE coordina. Les felicitamos también por todo este trabajo que están desarrollando. Y también comentarte que en la sesión anterior nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Valle, agradeció, y en su nombre nuevamente lo hago porque la sesión pasada no pudiste acompañarnos, el que se pudo concretar la firma del convenio de colaboración entre el INAFED y el INJUVE, y agradecerte a nombre del licenciado Valle estas gestiones que realizaste, y agradecer al titular del INJUVE, el licenciado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, por este convenio pues, que nos permite darle continuidad a estos temas a través del programa que tenemos para nuestras compañeras y nuestros compañeros servidores públicos estatales y municipales en esta Agenda 2023, para lo cual también me permito hacerles la invitación para la tercera sesión que tenemos con el tema Importancia de las evidencias en materia de juventud, demografía y gasto público. Esta sesión se va a llevar a cabo el próximo martes 27 de junio a las 11 horas. Les pedimos que estén atentos a las convocatorias, a la difusión que el INAFED hace en la plataforma. Y sin más, Nayeli, nuevamente agradecerte a nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED y de su titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, así como a nuestras compañeras y compañeros que nos acompañan, el favor de habernos acompañado en esta importante sesión, y nos veremos en la siguiente. Que tengan todos muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buena tarde.